Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y, bueno, un poco de drama, para ser honestos. Vamos a hablar de Demet Özdemir y el famoso escándalo con Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar la verdad detrás de este asunto, explorando lo que realmente pasó, o al menos lo que podemos deducir de la información disponible. Prepárense para descubrir detalles que quizá no conocían y a entender mejor esta historia que ha mantenido en vilo a muchos fans. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna noticia jugosa y ninguna de las sorpresas que tengo preparadas para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, arranquemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es para muchos un cuento de hadas que se convirtió en algo mucho más complicado. Para los que no estén familiarizados, ambos actores protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci Kuş, donde interpretaron a una pareja que en la ficción derrochaba química y amor por todos lados. Y claro, como suele pasar, la magia de la pantalla traspasó a la vida real, o al menos eso es lo que muchos creían. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y especulaciones. Los fans enamorados de la pareja en la serie anhelaban que el amor se materializara también fuera del set. Y por un tiempo, la verdad es que parecía que las cosas iban viento en popa. Fotos juntos, mensajes en redes sociales, miradas cómplices, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Los paparazzi estaban al acecho, las revistas del corazón sacaban portadas con ellos y las entrevistas estaban llenas de indirectas y evasivas que solo avivaban la llama de la esperanza de los seguidores. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas, que todos soñaban con encontrar. Pero como en toda buena historia, las cosas no fueron tan sencillas. La supuesta relación, que para muchos era un hecho, nunca se confirmó oficialmente. Y para sorpresa de todos, los rumores de romance se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Empezaron a circular noticias de discusiones, de roces y de una tensión palpable entre los dos actores. ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió la magia? ¿Qué desencadenó el supuesto escándalo? Aquí es donde la historia se pone interesante. Lo que sabemos con certeza es que la relación entre Demet y Can, si alguna vez existió en el ámbito romántico, terminó de forma abrupta y aparentemente no muy amigable. ¿Pero por qué? ¿Cuáles fueron los motivos detrás de esta separación? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dijo y se especuló? Una de las teorías más populares, y que ha circulado con más fuerza en las redes, es que la fama y el éxito repentino de Can Yaman jugaron un papel importante en el supuesto distanciamiento. Can, con el éxito de Erkenci Kuş, se convirtió en una estrella a nivel internacional. Su popularidad se disparó y esto, al parecer, habría generado cierta tensión entre ambos. Se habla de celos profesionales, de diferentes ritmos de vida y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Esta teoría tiene bastante sentido si analizamos la trayectoria de ambos actores. Demet Özdemir, si bien era conocida y apreciada por el público turco antes de Erkenci Kuş, no había alcanzado la misma proyección internacional que Can. El éxito de la serie catapultó a Can Yaman a un nivel de fama sin precedentes, no solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Se convirtió en un ícono de la moda, en un modelo a seguir y en un imán para los medios de comunicación. Esta repentina e inmensa popularidad pudo haber generado un desequilibrio en la dinámica de la pareja, tanto personal como profesional. Es plausible que Demet, aunque feliz por el éxito de su compañero de reparto, sintiera cierta incomodidad ante la avalancha de atención que recibía Can. Los celos profesionales, aunque no siempre evidentes, son comunes en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la ambición, a menudo, desmedida. Además, el cambio en el ritmo de vida y las exigencias de la fama internacional pudieron haber dificultado la compatibilidad entre ambos. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes, las entrevistas, las presentaciones, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que sea. Otra teoría, un poco más oscura, apunta a la personalidad de Can Yaman.
Se dice que el actor tiene un carácter fuerte, dominan. Y que podría haber tenido ciertas actitudes que no fueron del agrado de Demet. Esta teoría, aunque no está confirmada, ha sido reforzada por algunos comentarios y declaraciones que han hecho otras personas del entorno de ambos actores. Se habla de discusiones fuertes, de desacuerdos en el set y de un ambiente de trabajo en ocasiones tenso. Esta teoría se alimenta de ciertas actitudes atribuidas a Kanyaman a lo largo de su carrera. Algunos lo han tachado de egocéntrico, de arrogante y de poco tolerante. Han circulado rumores sobre su comportamiento en el set, sobre sus exigencias y sobre su forma de tratar a sus compañeros de trabajo. Si estas afirmaciones fueran ciertas, no sería descabellado pensar que Demet, con su carácter más reservado y discreto, no tolerara ciertas actitudes y decidiera poner fin a la relación. Es importante señalar que estas acusaciones son, en su mayoría, rumores y especulaciones. Sin embargo, la personalidad de un actor, y cómo se comporta en el set, puede influir en la dinámica de trabajo y por ende en las relaciones personales. Un ambiente de trabajo tenso y conflictivo puede deteriorar cualquier relación, incluso una que inicialmente parecía prometedora. Pero la verdad, como suele pasar, es mucho más compleja y difícil de determinar. Es importante recordar que solo podemos especular basándonos en la información disponible, en rumores y en las pocas declaraciones que han hecho los involucrados. Y en este sentido, tanto Demet como Kan han sido bastante herméticos. Ambos han preferido no hablar abiertamente sobre su relación, o falta de ella, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y la curiosidad de los fans. En el caso de Demet Özdemir, se ha mostrado siempre muy profesional y discreta. Ha evitado dar declaraciones que puedan echar más leña al fuego y se ha enfocado en su trabajo. Su actitud ha sido, en general, de respeto hacia Kan, pero también de distancia. Ha dejado claro que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Esta postura, si bien es comprensible, ha generado aún más curiosidad y especulaciones. ¿Por qué no hablan? ¿Qué esconden? La falta de información ha alimentado la imaginación de los fans, quienes han creado sus propias teorías y versiones de los hechos. Kanyaman, por su parte, ha sido más polémico. Ha sido más dado a responder a las críticas y a aclarar ciertos aspectos de su vida, aunque sin entrar en detalles sobre su relación con Demet. Sin embargo, sus declaraciones y sus actitudes han sido, en ocasiones, malinterpretadas y han alimentado aún más los rumores. Se le ha acusado de ser arrogante, de buscar la atención mediática y de no respetar la privacidad de Demet. Sus apariciones en medios internacionales, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales han sido analizadas minuciosamente por los fans, quienes han buscado pistas y señales sobre su relación con Demet. Es importante recordar que la fama tiene un precio muy alto. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Tanto Demet como Kan han tenido que lidiar con esto, y es comprensible que hayan optado por diferentes estrategias para proteger su vida personal. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la verdad detrás del supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Kanyaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la relación entre ambos actores, que en un momento fue objeto de muchísimas ilusiones por parte de los fans, no prosperó. Y que, por el motivo que sea, terminaron distanciándose. Las razones exactas de su separación, probablemente solo las conocen ellos dos. Podrían haber sido celos, incompatibilidad de caracteres, diferencias profesionales, presiones mediáticas o simplemente que el amor se acabó. Lo cierto es que a pesar de las especulaciones y los rumores, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que a pesar de todo, ambos han logrado construir carreras exitosas. Demet Özdemir, con su talento y su carisma, se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado otras series de gran éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su trabajo posterior a Erkencikus ha consolidado su posición en la industria, demostrando que su éxito no fue una casualidad. Kanyaman, por su parte, ha sabido aprovechar su éxito internacional y ha continuado trabajando en proyectos que le han dado visibilidad en diferentes países. Aunque su camino ha estado marcado por la polémica, su talento y su atractivo innegable lo han convertido en una estrella global. Su incursión en el mercado internacional ha sido un éxito rotundo, consolidando su imagen y abriendo nuevas oportunidades profesionales.
En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones personales. Es una historia que nos enseña que a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una ilusión, y que la vida real es mucho más compleja y misteriosa. Esta historia nos recuerda que los actores son personas, con sentimientos, emociones y vidas privadas. A menudo son sometidos a una presión enorme, no solo por su trabajo, sino también por las expectativas del público. Es fácil idealizar las relaciones en el mundo del espectáculo, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Es importante recordar que aunque admiremos su trabajo, no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a exigirles explicaciones sobre sus vidas personales. Respetar su privacidad es fundamental, y es la mejor forma de mostrar nuestro apoyo a su carrera. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. A veces las cosas no son lo que parecen, y lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Las relaciones son complejas y a menudo efímeras. Es importante no idealizar ni esperar demasiado, y aceptar que las cosas pueden cambiar. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante descubrir un poco más sobre este tema que tanto nos apasiona. Recuerden que la información que hemos compartido es, en su mayoría, basada en rumores y especulaciones. La verdad absoluta probablemente solo la conocen Demet y Can. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo un escándalo real? ¿Qué creen que pasó entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos de este escándalo, y en las posibles consecuencias que tuvo en la carrera de ambos actores. *** El impacto en las carreras profesionales ***. Si bien la relación entre Demet y Can generó un gran interés mediático, es importante analizar si tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. ***Demet Özdemir *** Para Demet, la situación parece haber tenido un impacto más positivo que negativo. Al mantenerse discreta y enfocada en su trabajo, logró mantener una imagen profesional sólida y alejada de los escándalos. Esto le permitió protagonizar otras series exitosas y consolidar su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Su profesionalismo y su habilidad para separar su vida personal de su trabajo le valieron el respeto de la industria y del público. Can Yaman Para Can, la situación fue más compleja. Si bien el éxito de Erkenci le abrió las puertas a una carrera internacional, su comportamiento y las polémicas que lo rodearon podrían haber generado algunas dificultades. Algunas acusaciones de arrogancia y de búsqueda de atención mediática podrían haber afectado su imagen y haber limitado algunas oportunidades profesionales. Sin embargo, su talento y su innegable atractivo le han permitido seguir adelante y construir una carrera exitosa, aunque con algunos desafíos. Las redes sociales y la amplificación de los rumores Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión y amplificación de los rumores sobre la relación entre Demet y Can. Los fans, ansiosos por conocer más detalles sobre su vida personal, utilizaron las redes sociales para expresar sus opiniones, especular y crear teorías. Esto generó un ambiente de especulación constante y, en algunos casos, de acoso mediático. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también pueden ser peligrosas. La desinformación, los rumores y las especulaciones pueden propagarse rápidamente, generando un impacto negativo en la vida de las personas involucradas. El futuro de Demet Özdemir y Can Yaman A pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Demet Özdemir como Can Yaman han demostrado su talento y su capacidad para seguir adelante con sus carreras profesionales. Demet Özdemir parece estar enfocada en su trabajo y en mantener una vida personal discreta. Su futuro profesional se ve prometedor, con la posibilidad de seguir protagonizando series exitosas y consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía.
Can Yaman continúa trabajando en proyectos internacionales y buscando nuevas oportunidades profesionales. Su futuro profesional dependerá, en gran medida, de su capacidad para manejar su imagen pública y para evitar las polémicas. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones personales y en las carreras profesionales. Es una historia que nos enseña que a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una ilusión, y que la vida real es mucho más compleja y misteriosa. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores han logrado construir carreras exitosas y han demostrado su talento y su capacidad para seguir adelante. La verdad sobre su relación, probablemente solo la conocen ellos dos. Pero independientemente de lo que haya pasado, su legado como actores de éxito perdurará. Y con esto cerramos este capítulo sobre el supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de los demás y disfrutar del talento que nos brindan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.